El viento helado de la noche extremeña era un cuchillo que se clavaba en la piel de Isabel, un recordatorio cruel de todo lo que habían perdido. A su alrededor, sus 4 hijos se acurrucaban, pequeños ovillos de miedo y frío, con los ojos fijos en ella, buscando una respuesta que no tenía. Su mirada, sin embargo, se alzaba por encima de ellos, hacia la silueta negra que coronaba la colina solitaria contra un cielo sin estrellas. La ermita de San Ginés. Un lugar del que todos huían, un esqueleto de piedra carcomido por las leyendas y el abandono. Pero para Isabel, en el abismo de su desesperación, era la única puerta que quedaba abierta. La decisión, nacida del más puro instinto de supervivencia, se solidificó en su corazón como un trozo de hielo. No había vuelta atrás. Con la pequeña Sofía en brazos y los otros 3 aferrados a su falda raída, comenzó el ascenso. Cada paso era una lucha contra las zarzas que se enganchaban a su ropa y las piedras sueltas que amenazaban con devolverlos a la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda y a tomillo salvaje, un aroma que en otros tiempos le habría traído paz, pero que ahora solo acentuaba la amargura de la inanición que sentía en la boca del estómago. Al llegar a la cima, la ermita se erigió ante ellos, más grande y ominosa de lo que parecía desde abajo. Sus mires de piedra, cubiertos de una hiedra oscura que parecía sorber la poca luz que había, guardaban un silencio denso, antinatural. Un rosetón vacío, como una cuenca ocular ciega, los observaba desde lo alto de la fachada. Isabel sintió el miedo de sus hijos, un temblor que se transmitía a través de sus manos, pero su propio terror estaba sepultado bajo una capa de determinación tan dura como la piedra que ahora se disponía a tocar. La gran puerta de roble, hinchada por la humedad y el tiempo, cedió con un gemido agónico que resonó en el silencio sepulcral de la noche. Una bocanada de aire viciado salió a su encuentro, un aliento fétido cargado con el olor a polvo de siglos, a moho y a la madera podrida de los bancos. Fue un aroma que hablaba de olvido, de oraciones desvanecidas y de una soledad tan profunda que casi se podía palpar, una frialdad que no era solo física, sino espiritual, y que se adhirió a sus almas al cruzar el umbral. Dentro, la oscuridad era casi total, rota apenas por el débil resplandor que se colaba por el rosetón roto. A medida que sus ojos se acostumbraban, distinguieron las siluetas fantasmales de los bancos cubiertos de telarañas, el altar despojado de toda gloria y los frescos de las paredes, donde los rostros de los santos parecían llorar lágrimas de polvo. Por un instante, la magnitud del abandono la golpeó con la fuerza de un golpe físico, y se preguntó si no había condenado a sus hijos a una tumba en lugar de encontrarles un refugio. Pero entonces sintió el calor de la mano de Mateo en la suya, firme y confiada a pesar de todo. Vio la mirada de Lucía, que intentaba ser valiente por sus hermanos pequeños. Escuchó el susurro de Javier preguntando si allí podrían encender un fuego, y supo que no podía flaquear. El amor por ellos era un ancla, una fuerza motriz que transformaba el miedo en coraje. Aquellas ruinas sagradas, aquel lugar maldito a los ojos del mundo, se convertiría en su hogar. Lo haría habitable con sus propias manos, lo defendería de cualquier fantasma, real o imaginario. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Isabel respiró hondo, el aire polvoso llenando sus pulmones como una promesa de lucha. Aquella noche, al cerrar la pesada puerta tras de sí, sellando a su familia del mundo que les había dado la espalda, no podía ni imaginar la verdad que se escondía en el silencio de aquellas piedras. Mal sabía ella que el verdadero secreto de la ermita de San Ginés no eran los fantasmas que susurraban con el viento, sino algo mucho más tangible y poderoso, algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. No mucho tiempo atrás, antes de que la sombra de la ermita de San Ginés se convirtiera en su único techo, la vida de Isabel olía a pan recién horneado y a la tierra mojada que su marido Antonio traía en sus botas al volver del campo. Su hogar era una pequeña casa encalada, humilde, pero rebosante de una calidez que ninguna fortuna podría comprar. Las risas de los niños rebotaban en las paredes encaladas y la luz del sol extremeño se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando patrones dorados sobre el suelo de baldosas gastadas mientras ella preparaba el guiso. Antonio era un hombre forjado en el campo, de manos callosas y corazón tierno. Su presencia era un pilar, una certeza tan constante como el ciclo de las estaciones. Por las noches, después de la cena, su voz grave contaba historias de lobos y estrellas a los niños, mientras el fuego de la chimenea crepitaba, arrojando sombras dancentes que convertían la modesta estancia en un reino mágico.
Isabel lo observaba, y en esos momentos sentía una plenitud tan profunda y serena que creía poder tocarla, un amor sencillo y poderoso que era el centro de su universo. Aquella felicidad, sin embargo, era frágil como el cristal. Se rompió una tarde de cosecha, bajo un cielo de un azul hiriente. Un accidente en el olivar, un grito ahogado por la distancia, y el mundo de Isabel se detuvo. Antonio se había ido. El silencio que invadió la casa fue ensordecedor, un vacío que se tragó las risas y las historias. El olor a pan fue reemplazado por el aroma rancio de las velas del velatorio, y el sabor de la comida se convirtió en ceniza en su boca. El luto era una niebla densa que lo envolvía todo, pero la crueldad del mundo no esperaba a que se disipara. Don Ricardo, el terrateniente, no tardó en aparecer. No llegó a pie, como un vecino que ofrece sus condolencias, sino en su imponente Mercedes negro, un escarabajo de lujo cuyo motor ronroneaba con una arrogancia que era un insulto a la quietud del duelo. El vehículo, brillante y fuera de lugar en las polvorientas calles de Fuente Olvido, era un presagio de la tormenta que se avecinaba. Don Ricardo era un hombre cuya alma se había marchitado, dejando solo la cáscara de la codicia. Vestido con un traje a medida que costaba más de lo que Antonio había ganado en toda su vida, ni siquiera se quitó sus gafas de sol para mirar a la viuda a los ojos. No hubo palabras de consuelo, solo un recordatorio helado de una supuesta deuda, un préstamo que Antonio jamás había pedido, cuyos intereses, según él, se habían acumulado como una plaga silenciosa, y ahora devoraban el futuro de la familia. Isabel, con el corazón todavía desgarrado por la pérdida, sintió una ráfaga de incredulidad seguida de una ira helada. Conocía la honestidad de su marido, su aversión a deber nada a nadie. Sabía que aquello era una mentira, una red tejida con la avaricia de un hombre que veía en su tragedia una oportunidad. Intentó razonar, suplicar, apelar a una humanidad que don Ricardo simplemente no poseía. Sus palabras se estrellaron contra un muro de indiferencia, un desprecio tan palpable que le robó el aliento. La humillación llegó una semana después, al amanecer. Don Ricardo no regresó solo. Trajo consigo a 2 hombres de rostro adusto, cuya única función era ejecutar su voluntad sin hacer preguntas. La orden fue brutalmente simple: desalojar la propiedad. Isabel se plantó en la puerta, un último bastión de dignidad, con sus 4 hijos escondidos tras su falda, sus pequeños rostros pálidos de incomprensión y miedo. Por un instante, su mirada desafió al terrateniente, un fuego de leona protegiendo a sus cachorros. Pero la fuerza física se impuso, la empujaron a un lado con una frialdad mecánica y comenzaron a sacar sus escasas pertenencias a la calle. El baúl de madera de su abuela, la cuna donde habían dormido todos sus hijos, las sillas donde se sentaban a cenar cada noche. Cada objeto arrojado al polvo del camino era un fragmento de su vida destrozada, una herida abierta a la vista de todo el pueblo. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con una piedad impotente, otros apartando la mirada, prisioneros del miedo al poder de don Ricardo. Isabel sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, una marea ardiente que amenazaba con ahogarla. Vio el terror en los ojos de Mateo, que apretaba los puños con una rabia infantil e inútil. Vio las lágrimas silenciosas que resbalaban por las mejillas de Lucía y el temblor en el labio de Javier. Sofía, en sus brazos, lloriqueaba, sintiendo la angustia de su madre como un frío que le calaba los huesos. Aquel era un dolor más agudo que el del luto, era la herida de la injusticia, de la impotencia absoluta. Don Ricardo supervisaba la operación con una satisfacción mal disimulada, un monarca cruel disfrutando de la caída de un reino insignificante. Para él no eran personas, eran un obstáculo, un inconveniente en sus planes, un borrón en el paisaje de sus vastas posesiones. Su riqueza no le había traído nobleza, sino un profundo desprecio por todo lo que no podía poseer o controlar. Su poder se alimentaba de la debilidad y el sufrimiento ajeno. Cuando la casa quedó vacía, un eco hueco donde antes hubo vida, cerraron la puerta con un golpe seco que resonó en el alma de Isabel. Le entregaron una bolsa con algunas ropas y la despidieron con un gesto de la mano, como si espantaran a un animal molesto. El Mercedes arrancó, levantando una nube de polvo que se asentó sobre ellos y sus pocas pertenencias, una última capa de desdén. El lujo y la ostentación de aquel hombre se alejaban, dejando tras de sí la más absoluta desolación.
Sola, en medio del camino, rodeada por los restos de su felicidad, Isabel sintió que sus rodillas flaqueaban. El mundo parecía un lugar vasto y hostil, y ella era diminuta, insignificante. La desesperación era un pozo oscuro que tiraba de ella hacia abajo, una voz que le susurraba que se rindiera, que todo estaba perdido. Podía oler el polvo, el miedo y el sudor frío que empapaba su blusa. El sabor amargo de la humillación le secaba la boca. Pero entonces la manita de Mateo buscó la suya. No dijo nada, pero su gesto era un ancla. Lucía se secó las lágrimas y abrazó la pierna de su madre. El pequeño Javier la miró y preguntó con un hilo de voz: «¿Dónde vamos ahora, mamá?». Y en esa pregunta, en la confianza ciega de sus hijos, Isabel encontró una fuerza que no sabía que poseía. El pozo de la desesperación dejó de tirar de ella. En su interior algo se endureció, se convirtió en acero. Se puso en pie, sacudiéndose el polvo de la falda. Su dolor no había desaparecido, pero ahora estaba contenido por una coraza de determinación. Ya no era solo una viuda desconsolada, era una madre en pie de guerra. No tenía un plan, ni un destino, ni un céntimo en el bolsillo, pero tenía a sus hijos. Y por ellos caminaría hasta el fin del mundo, se enfrentaría a cualquier demonio y convertiría las ruinas en un hogar. Con Sofía en un brazo y la bolsa de ropa en el otro, tomó la mano de Mateo y comenzó a caminar, alejándose del pueblo que les había dado la espalda. No miró atrás. La casa encalada, el recuerdo de Antonio, la vida que le habían arrebatado, todo quedó a sus espaldas. Solo miraba hacia adelante, hacia el horizonte incierto, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores sangrientos y violetas, como un hematoma en el corazón del día. El camino era largo, y el frío de la noche empezaba a calar. El viento susurraba promesas de desamparo y soledad. La fatiga pesaba en cada uno de sus músculos, y el hambre roía sus entrañas. Los niños, agotados, tropezaban a su lado, sus pequeños pasos una prueba de resistencia contra un destino cruel. Isabel los animaba con palabras suaves, aunque su propia esperanza era una llama diminuta y parpadeante a punto de extinguirse. Fue entonces cuando la oscuridad amenazaba con devorarlos por completo, cuando levantó la vista y la vio. En la cima de una colina solitaria, recortada contra el último fulgor del crepúsculo, se alzaba la silueta esquelética de la ermita de San Ginés. Un lugar del que todos hablaban en susurros, un lugar de leyendas y fantasmas, abandonado por Dios y por los hombres. Un lugar maldito. Y en el corazón de Isabel, la llama de la esperanza, en lugar de apagarse, ardió con una fuerza nueva y desesperada. Los días que siguieron se desdibujaron en una pesadilla de polvo y desamparo. La primera noche la pasaron al raso, en un olivar cuyas sombras se antojaban garras que querían atraparlos. Isabel apenas durmió, sentada con la espalda contra un tronco nudoso, escuchando la respiración de sus hijos acurrucados a su alrededor. El frío de la tierra se filtraba a través de su delgada falda y le calaba hasta los huesos. Pero era un frío distinto al del miedo que sentía en el alma, un pavor helado que amenazaba con paralizarle el corazón. Al alba, reemprendieron la marcha sin rumbo fijo, empujados por la necesidad de moverse, de no quedarse quietos para que la desesperación no los devorara. El hambre era ya un dolor físico, una bestia que mordía sus entrañas y las de sus hijos. Javier, el más pequeño de los varones, tropezaba a cada paso, sus piernas infantiles rendidas ante un cansancio que iba más allá de lo físico. Isabel intentaba distraerlos con canciones que se quebraban en su garganta, con promesas de un plato caliente que sabían a mentir en su propia boca. Llegaron a un pueblo vecino, una pequeña colección de casas encaladas que parecían idénticas a las de Fuente Olvido, pero cuyo corazón era igual de duro. La noticia de su desgracia, transportada por el viento del chismorreo, les había precedido. Las puertas se cerraban a su paso con un eco de rechazo. Las miradas se desviaban, cargadas de una piedad inútil, o peor aún, de un temor cobarde. El nombre de don Ricardo era un espectro poderoso, una sombra que se extendía mucho más allá de sus tierras y envenenaba la compasión en el corazón de los hombres. Esa noche encontraron un precario refugio en un aprisco abandonado, un esqueleto de madera y adobe que olía a paja húmeda y a la soledad de rebaños perdidos. El viento se colaba por las rendijas con un silbido lastimero, como si llorara por ellos. Isabel abrazó a sus 4 hijos, intentando crear con su cuerpo un escudo inútil contra el frío cortante de la sierra.
Sentía el temblor de sus pequeños cuerpos, un temblor que no era solo de frío, sino del miedo que se había instalado en sus jóvenes almas. En la oscuridad, su mente se revelaba, proyectando imágenes de una vida que ya parecía pertenecer a otra persona. Veía el rostro sonriente de Antonio, sentía el calor de sus manos sobre las suyas, oía su voz grave prometiéndole que todo iría bien. Cada recuerdo era una puñalada, una tortura que avivaba el dolor de su ausencia. La pérdida de su marido ya no era solo un vacío en su corazón, era la ausencia de un muro de contención que los había protegido de la crueldad del mundo, dejándolos ahora a la intemperie, vulnerables y solos. El llanto débil de Sofía la devolvió a la cruda realidad. La pequeña ardía de fiebre, su cuerpecito sacudido por una tos seca que resonaba en el silencio del aprisco como un martillazo en el pecho de Isabel. El miedo se transformó entonces en un pánico primordial, una urgencia feroz que barrió cualquier atisbo de resignación. Ya no se trataba de su propio sufrimiento, sino de la vida de sus hijos. Una fuerza nueva, dura y afilada como el acero, se forjó en las profundidades de su ser. No se rendiría, lucharía. Al día siguiente llegaron a una villa más grande, con una plaza bulliciosa y un mercado que era un festín para los sentidos y una tortura para el alma. El aroma del pan recién hecho, del aceite friendo y de la fruta madura flotaba en el aire, un perfume de abundancia que contrastaba brutalmente con el vacío de sus estómagos. Isabel vio a familias paseando, a niños comiendo dulces, a un hombre de negocios bajando de un flamante Citroën Tiburón, cuya carrocería reluciente parecía burlarse de sus ropas raídas y sucios pies. La caridad, cuando la encontraron, fue efímera y amarga. Una anciana con los ojitos llenos de una compasión genuina les tendió un trozo de pan y un queso. Por un instante, Isabel sintió que la humanidad no estaba del todo perdida. Pero el gesto fue cortado de raíz por el marido de la mujer, un hombre de rostro adusto que la apartó con un murmullo airado, advirtiéndole de no buscarse problemas con gente que había sido señalada por el terrateniente. La esperanza, tan frágil, se hizo añicos contra el muro del miedo. La noche los encontró en el soportal de una iglesia, la lluvia comenzando a caer en un repiqueteo monótono y triste. Fue su punto más bajo. Empapada, helada y con el corazón hecho un nudo de impotencia, Isabel abrazó a sus hijos, sintiendo cómo el temblor de sus cuerpos se unía al suyo. La derrota era un sabor a ceniza en su boca. Levantó la vista al cielo oscuro, buscando una respuesta, una señal, algo a lo que aferrarse, pero el cielo estaba mudo y ciego. Fue entonces, en ese abismo de desesperanza, cuando oyó las voces. Dos campesinos, refugiados también de la lluvia, hablaban en voz baja, sus palabras casi perdidas en el sonido del agua. Hablaban de Fuente Olvido, de la coluna que dominaba el pueblo, y de la vieja ermita de San Ginés. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel, pero no era de frío. Se concentró, aguzando el oído para no perder ni una sílaba de aquella conversación providencial. Contaban la leyenda con ese temor reverencial reservado para los cuentos de fantasmas. Decían que el lugar estaba maldito, que nadie se había atrevido a poner un pie allí desde hacía décadas, no desde que el viejo sacristán se volvió loco afirmando que las campanas tocaban solas por la noche. Hablaban de un lugar olvidado por Dios y temido por los hombres, un esqueleto de piedra donde solo habitaban el viento, el polvo y las almas en pena. Pero las palabras que para ellos eran una advertencia, para Isabel sonaron como una invitación. Nadie se atreve a ir. Olvidado. En su mente, esas frases no evocaban terror, sino una posibilidad, un santuario. Un lugar donde nadie los buscaría, donde el largo brazo de don Ricardo no podría alcanzarlos. Un techo, por muy roto que estuviera, era mejor que el cielo abierto. Un refugio de fantasmas era preferible a la crueldad de los hombres vivos. En el corazón de la tormenta, tanto fuera como dentro de ella, una decisión floreció, tan audaz como desesperada. El amor de una madre es una fuerza capaz de desafiar leyendas y de convertir una maldición en un refugio. Si crees en el poder de ese amor para encontrar luz en la más profunda oscuridad, acompáñanos en este viaje.
Deja que tu apoyo sea una vela en el camino de Isabel y comparte su historia, porque el secreto que la aguarda en esas ruinas tiene el poder de cambiarlo todo. Se puso en pie, su silueta recortada contra el umbral oscuro de la iglesia. El movimiento fue lento, deliberado, el de alguien que ha tocado fondo y solo puede impulsarse hacia arriba. Miró a sus hijos, sus rostros pálidos y dormidos, ajenos a la batalla que se libraba en el alma de su madre. Una determinación de hierro se apoderó de ella, disipando las últimas sombras de la duda. Despertó a Mateo con suavidad. «Levantaos», susurró, su voz firme por primera vez en días. «Vamos a casa». Iniciaron el camino de vuelta, pero ya no huían, caminaban hacia un destino. La lluvia amainó, como si el cielo se hubiera apiadado de su resolución. La luna se abrió paso entre las nubes, bañando el paisaje con una luz plateada y espectral. A lo lejos, en el horizonte, se dibujó la silueta de la colina, y en su cima la ermita de San Ginés. Ya no parecía una amenaza, sino un faro, una promesa de refugio en medio de un océano de hostilidad. El ascenso fue arduo, una última prueba de resistencia. Las zarzas se enganchaban a sus ropas y las piedras sueltas rodaban bajo sus pies cansados. Pero Isabel no sentía la fatiga. Cada paso era una afirmación de su voluntad, un acto de rebeldía contra el destino que querían imponerle. Ya no era la viuda desamparada, era una matriarca guiando a su clan hacia la tierra prometida, aunque esa tierra fuera un lugar del que todos los demás habían huido. Al llegar a la cima y pararse frente a la imponente y silenciosa estructura, Isabel se volvió por última vez. Abajo, las luces parpadeantes de los pueblos parecían estrellas caídas, un mundo que les había cerrado sus puertas y le había negado la compasión. Sin una pizca de arrepentimiento le dio la espalda a ese mundo. Había hecho su elección. Prefería la compañía de los fantasmas a la inhumanidad de los hombres. Con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor de guerra contra el silencio opresivo, Isabel empujó la pesada puerta de roble. Un gemido agónico, como el de un gigante moribundo, rasgó el aire, y una bocanada de tiempo estancado salió a su encuentro. Olía a piedra húmeda, a madera podrida y al polvo de oraciones olvidadas, un aroma denso y casi sagrado en su abandono. La oscuridad del interior era un abismo, una negrura que parecía tener peso y textura, tragándose la escasa luz de la luna que se atrevía a seguirles. Los chicos se apretaron contra ella, un pequeño rebaño buscando la protección de su pastora en una tierra de lobos invisibles. Mateo, el más grande, intentaba ser valiente, pero Isabel sentía el temblor de su mano en la suya. Lucía escondió el rostro en su falda, mientras que el pequeño Javier soltó un gemido ahogado que fue como una aguja en el corazón de su madre. Solo Sofía, en sus brazos, permanecía en silencio, sus grandes ojos abiertos de par en par, absorbiendo la majestuosa desolación de su nuevo y único hogar. A medida que sus pupilas se dilataban, adaptándose a la penumbra, las formas fantasmales del interior comenzaron a revelarse. Altos pilares de piedra se alzaban hacia un techo que se perdía en las sombras, como los huesos de una ballena colosal. Los bancos, cubiertos por un sudario de telarañas que brillaban débilmente a la luz lunar, parecían una congregación de espectros. En el altar, despojado de todo ornamento, una gruesa capa de polvo dibujaba un paisaje de desolación, un desierto en miniatura sobre la piedra sagrada. El frío dentro de la ermita era diferente al de la noche. Era un frío antiguo, un hielo que emanaba de las propias piedras y se metía en el tuétano de los huesos. No era solo la ausencia de calor, sino la ausencia de vida, de aliento humano, de cánticos y de fe. Isabel sintió el peso de décadas de soledad caer sobre sus hombros, una carga casi insoportable que se sumaba a la de su propia pena. Por un instante fugaz, la duda la asaltó como un veneno. ¿Había traído a sus hijos a una tumba? Pero la necesidad es una maestra severa, y la supervivencia, un instinto que no atiende a leyendas. Dejó a Sofía con cuidado sobre el escalón del altar, el lugar menos sucio que pudo encontrar, y se arremangó las mangas de su blusa gastada.
Su primera tarea era crear un pequeño bastión de vida en medio de tanta muerte. Con una determinación feroz, comenzó a arrancar las tablas podridas de un banco, cada crujido de la madera un acto de desafío contra el abandono. Los primeros días fueron una batalla librada con las manos desnudas. Isabel trabajaba desde el alba hasta que la oscuridad volvía a engullir la ermita, movida por una energía que nacía de la desesperación. Barrió el polvo de siglos con una rama de olivo, amontonando la suciedad en una esquina como si estuviera enterrando su pasado. Frotó las losas de piedra del presbiterio hasta que un trozo de suelo quedó libre del abrazo del moho y la mugre, creando una pequeña isla habitable en un océano de ruina. Mientras ella trabajaba, los niños, tras el pánico inicial, comenzaron a explorar su nuevo reino con una cautela infantil. Descubrieron el eco que producían sus voces en la nave vacía, un juego que llenaba el silencio con un sonido casi alegre. Mateo, asumiendo su papel de hombrecito de la casa, la ayudaba a carrear leña seca que encontraban en los alrededores. Sus pequeños brazos cargados con una responsabilidad demasiado grande para su edad. Lucía cuidaba de los más pequeños, contándoles historias en susurros para no despertar a los fantasmas. El hambre era un enemigo constante, un lobo que acechaba en sus estómagos. Isabel salía cada día a buscar lo que la tierra, en su austera generosidad, le ofrecía. Recogía hierbas amargas, raíces que apenas conocía y algún que otro higo olvidado en una rama seca. Cocinaban en una pequeña hoguera que encendían en el centro de la nave, el humo ascendiendo en una espiral perezosa hacia el rosetón ciego, una ofrenda modesta a un cielo que parecía haberlos olvidado. Por las noches se acurrucaban todos juntos sobre un lecho de hojas secas y las pocas mantas que habían salvado del desalojo. El fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre los frescos descoloridos de las paredes. Los santos, con sus ojos vacíos y sus bocas mudas, parecían observarlos. Isabel no rezaba. Su conversación con Dios se había roto el día que Antonio murió. En su lugar velaba el sueño de sus hijos. Su amor, una oración silenciosa y feroz, un escudo contra los miedos de la noche. La ermita, poco a poco, comenzó a transformarse. El rincón que habían reclamado ya no olía solo a polvo, sino también al humo de la leña y al leve aroma de las hierbas que Isabel ponía a secar. El sonido del viento ya no era un lamento solitario, pues se mezclaba con las voces de los niños y el raspar del escoba improvisado de su madre. No era un hogar, no todavía, pero era un refugio. Era el fruto de su indomable voluntad de sobrevivir, de negarse a ser vencida. Cada objeto que encontraban era un tesoro. Un clavo oxidado servía para colgar una manta y crear una división. Un trozo de teja rota se convertía en un plato improvisado. Una vieja pila bautismal de piedra, llena de agua de lluvia, se convirtió en su fuente y lavadero. Isabel sentía cómo una fuerza nueva crecía en su interior. La mujer frágil y desconsolada que había sido arrojada a la calle estaba desapareciendo, y en su lugar nacía una matriarca forjada en la adversidad, dura y resistente como la piedra que ahora la cobijaba. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las losas del tejado en un redoble monótono, el frío se hizo más intenso. La leña estaba húmeda y el fuego apenas lograba mantener a raya la helada humedad que se filtraba por cada grieta. Javier tosía, un sonido seco y preocupante que encogía el corazón de Isabel. Necesitaba más leña, algo más grande, algo que ardiera durante más tiempo y les proporcionara un calor verdadero, un calor que les recordara que seguían vivos. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el altar. No en la losa superior, sino en la base maciza, construida con grandes bloques de madera oscura. Parecía roble, viejo y denso. Quizás podría arrancar una de las tablas decorativas del frontal sin dañar la estructura principal. Se acercó, examinando la madera con la mirada práctica de quien solo busca combustible. Pasó la mano por la superficie, sintiendo las tallas de vides y corderos bajo sus dedos callosos. Al presionar una de las tallas, una que representaba un cordero con una pata ligeramente levantada, sintió un leve chasquido. No le dio la importancia, pensando que era el sonido de la madera vieja cediendo. Pero al pasar de nuevo la mano por el suelo frente al altar, notó que una de las grandes losas de pizarra ya no estaba perfectamente nivelada.
Se había hundido una fracción de milímetro, un cambio imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado los últimos días limpiando cada centímetro de aquel suelo. La curiosidad, afilada por la intuición que nace de la necesidad, se apoderó de ella. Se arrodilló, el frío de la piedra traspasando la tela de su falda. Con la punta de sus dedos exploró el borde de la losa. No había argamasa, la piedra estaba simplemente encajada. Usando el clavo oxidado que era una de sus herramientas más preciadas, lo introdujo en la fina rendija y comenzó a hacer palanca. La tarea era agotadora, sus músculos protestaban por el esfuerzo. Poco a poco, con un sonido de succión, como si la tierra se resistiera a revelar su secreto, la losa comenzó a ceder. Mateo se acercó, sus ojos muy abiertos por la expectación, y la ayudó a tirar. Juntos, madre e hijo, lograron levantar la pesada laja de pizarra y apartarla a un lado. Debajo no había tierra, sino un vacío negro y profundo, del que emanó una bocanada de aire frío y un olor a tierra sellada, a tiempo encapsulado. Isabel se asomó al agujero. Una escalera de piedra toscamente tallada descendía hacia la oscuridad. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una extraña excitación. ¿Qué podía haber allí abajo? ¿Una cripta olvidada? ¿La tumba de algún santo o benefactor? La leyenda decía que la ermita estaba maldita y por un momento temió haber abierto la puerta a aquello que alimentaba los miedos del pueblo. Pero su instinto le decía otra cosa. Encendió una astilla de madera en el fuego, creando una antorcha precaria que chisporroteaba y arrojaba una luz danzante y anaranjada. «Quédate aquí con tus hermanos», le dijo a Mateo, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Con la antorcha en una mano, comenzó a descender con cuidado los escalones resbaladizos, cada paso hundiéndola más en el silencio y el frío del subsuelo. El aire se enrarecía, cargado con el aroma de la piedra y el olvido. La escalera terminaba en una pequeña estancia abovedada, no mucho más grande que la despensa de su antigua casa. No era una tumba, las paredes estaban limpias, sin nichos ni lápidas. En el centro de la habitación, sobre un pequeño pedestal de piedra, descansaba un único objeto. Un arcón de madera oscura, reforzado con correas de hierro ennegrecido por el óxido y la humedad. No era grande, pero su presencia llenaba todo el espacio. Isabel se acercó, con una reverencia casi instintiva. La cerradura estaba rota, vencida por el tiempo. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa. El chirrido de las bisagras fue el primer sonido que rompía el silencio de aquel lugar en quizás más de un siglo. La luz de su antorcha se derramó sobre el contenido y contuvo el aliento. No había oro, ni joyas, ni ninguna de las riquezas con las que los hombres como don Ricardo medían el mundo. El arcón estaba lleno de libros encuadernados en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Eran viejos registros parroquiales, libros de bautismos, matrimonios y defunciones que se remontaban a la fundación misma del pueblo. Junto a ellos había un pequeño diario de cuero, mucho más reciente, y varios legajos de documentos atados con una cinta de seda descolorida. Papeles, solo papeles. Por un instante, una ola de decepción la invadió. ¿Qué podía hacer ella con viejos papeles? Pero entonces, movida por un impulso, cogió el diario. La caligrafía era nerviosa, apretada, lo abrió por una página marcada y leyó las primeras palabras a la luz temblorosa de la antorcha. Año de Nuestro Señor de 1961. La codicia ha envenenado esta tierra, los accidentes se suceden y las campanas guardan silencio por miedo. Don Ricardo padre ya enseñaba a su hijo el arte de disfrazar el asesinato de oportunidad. La verdad no grita, se escribe en los márgenes de la historia. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada con el frío de la cripta. 1961, el año del que hablaban las leyendas, el año en que, según decían, la ermita había sido abandonada, el año en que el hermano de don Ricardo, Ignacio, había desaparecido. No entendía qué significaba todo aquello, pero una certeza se abrió paso en su alma con la fuerza de un relámpago. No había encontrado oro, no, había encontrado algo infinitamente más poderoso. Había encontrado la memoria perdida de Fuenteolvido, había encontrado un secreto, y un secreto, en las manos adecuadas, podía ser un arma. Un arma contra la injusticia, contra la tiranía de un hombre que creía que su fortuna, amasada sobre el dolor ajeno, lo hacía intocable. El lujo de sus trajes, la ostentación de su Mercedes, todo su poder se había construido sobre cimientos de mentiras que ahora ella sostenía en sus manos.
Subió las escaleras, ya no como una viuda desesperada que busca leña, sino como una guardiana que acaba de desenterrar una reliquia. El peso de los libros y del diario en sus manos era el peso de la justicia dormida. Miró a sus hijos, acurrucados junto al fuego, y una nueva determinación, fría y afilada como el acero, se instaló en su corazón. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora se trataba de luchar. Cerró la losa de piedra, ocultando de nuevo la entrada al pasado. Aquel sería su secreto, su santuario dentro del santuario. La ermita ya no era solo un refugio contra el frío y la lluvia, se había convertido en su arsenal. Afuera, la tormenta amainaba, y un tímido rayo de luna se coló por el rosetón, iluminando su rostro. En sus ojos ya no había miedo, sino el brillo de una batalla que estaba a punto de comenzar. Las noches en la ermita se habían vuelto un ritual de lectura silenciosa. A la luz de una vela de sebo que había fabricado con esmero, Isabel desentrañaba la caligrafía apretada del viejo párroco, uniendo las piezas de un puzzle de dolor y silencio. Los nombres de los registros cobraban vida en su mente, no como meras anotaciones de tinta, sino como almas a las que se les había robado la voz. Cada página que pasaba era un paso más en la oscuridad de la historia de Fuenteolvido, una historia que don Ricardo había reescrito con el poder de su opulencia y el miedo que infundía. La noticia, como una semilla llevada por el viento, no tardó en germinar en la tierra fértil del Quismorreo. No fue un anuncio, sino una acumulación de susurros. Un pastor que pasaba de madrugada afirmó haber visto una luz en la ermita a horas impías, no la luz temblorosa de un fuego, sino la de una vela solitaria, como si alguien velara un secreto. Los niños, en una de sus raras incursiones al arroyo, hablaron con otros chiquillos de los papeles viejos que su madre leía cada noche, unos papeles que la hacían fruncir el ceño y a veces llorar en silencio. Estas migajas de información llegaron al pueblo y, en la taberna, entre vasos de vino y el humo denso del tabaco, se transformaron. La imaginación popular, alimentada por décadas de leyendas sobre la ermita, no pensó en papeles, sino en un mapa. La vela nocturna no era para leer, sino para descifrar la ruta hacia un tesoro escondido por los monjes siglos atrás. La historia creció, adornada con detalles de oro morisco y joyas de la iglesia, un tesoro maldito que ahora la viuda loca de la colina había encontrado. El rumor, ya convertido en una certeza para los crédulos, viajó en el coche de un capataz hasta los oídos de don Ricardo. Lo encontró en el porche de su hacienda, una construcción de piedra y madera noble que dominaba el valle como un rey desde su trono. Sostenía una copa de coñac, cuyo líquido ambarino brillaba con los últimos rayos del sol, un lujo líquido que contrastaba con la sed de la tierra que gobernaba. Al principio, la historia del tesoro le arrancó una carcajada seca, un sonido desprovisto de alegría, lleno de desdén. Pero la semilla de la codicia, siempre latente en su alma, comenzó a brotar. Recordó las viejas historias que su propio padre le contaba, cuentos de fortunas familiares escondidas durante las guerras, tesoros que nunca se habían recuperado. La ermita era antigua, la más antigua de la comarca. ¿Y si la leyenda era cierta? ¿Y si aquella mujer insignificante, aquella pordiosera, a la que él mismo había arrojado al polvo, había tropezado con una fortuna que por derecho, por el simple hecho de estar en sus tierras, le pertenecía a él? La idea se convirtió en una obsesión que le corroía el pensamiento, un veneno dulce que le aceleraba el pulso. La imagen de cofres rebosantes de doblones de oro, de cálices de plata y piedras preciosas se superpuso a la de la viuda y sus mocosos. Su desprecio se mezcló con una nueva urgencia, una avaricia tan poderosa que eclipsó cualquier atisbo de razón. No se trataba de necesidad, pues su riqueza era ya un insulto a la pobreza que lo rodeaba. Se trataba de posesión, del instinto depredador de tomar aquello que deseaba. Llamó a sus 2 hombres de confianza, los mismos que habían ejecutado el desahucio con una eficacia brutal. No eran simples matones, eran criaturas de su voluntad, hombres cuya lealtad había comprado y cuya conciencia había extirpado hacía mucho tiempo. Les dio órdenes precisas, su voz baja y afilada como un estilete. No irían en su ostentoso Mercedes, aquel símbolo de su estatus, sino en el Land Rover, un vehículo de trabajo,
una bestia de metal diseñada para conquistar terrenos difíciles y para intimidar. El ascenso a la colina fue una agresión al silencio. El motor del todoterreno rugía, desgarrando la paz del atardecer, sus ruedas escupiendo piedras y levantando una nube de polvo rojizo que se cernía sobre el tomillo y el romero. Era una profanación, una invasión mecánica en un dominio que había vuelto a ser sagrado por la simple presencia de la inocencia y la resistencia. El sonido llegó a oídos de Isabel mucho antes de que las luces del vehículo barrieran la fachada de la ermita. Isabel sintió un golpe de hielo en el estómago, pero el pánico no la paralizó. El miedo de antes, el de la víctima indefensa, había sido reemplazado por una calma fría, una lucidez forjada en las noches de estudio y soledad. Con una rapidez asombrosa, escondió el diario y los registros más importantes bajo la misma losa de piedra que se los había revelado. Era su secreto, su poder, y no permitiría que cayera en las manos equivocadas. El resto de los libros los dejó a la vista, como un cebo sin importar. Llamó a sus hijos, su voz firme sin un atisbo de temblor. Los reunió en el rincón que habían hecho suyo, detrás del altar, creando una barrera con su propio cuerpo. Mateo, con sus 11 años, se puso a su lado, apretando los puños, intentando ser el hombre que su padre ya no era. Lucía abrazó a los dos pequeños, susurrándoles que era un juego, aunque sus ojos, fijos en su madre, reflejaban la gravedad del momento. Estaban asustados, pero la serenidad de Isabel era un ancla en la tormenta que se avecinaba. Las puertas de la ermita se abrieron de golpe, chocando contra los muros de piedra con un estruendo que hizo vibrar el polvo en el aire. La silueta de don Ricardo se recortó en el umbral, flanqueado por sus dos secuaces. La luz moribunda del exterior los envolvía en un aura siniestra. Entraron, y el olor a cuero caro, a colonia de marca y a la arrogancia del poder invadió el espacio sagrado, desplazando el aroma a humo de leña y a piedra húmeda. Los zapatos italianos de don Ricardo, lustrosos y absurdamente fuera de lugar, resonaron sobre las losas que Isabel había limpiado con sus propias manos. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de un ave de rapiña, no se detuvieron en la familia acurrucada, sino que barrieron cada rincón oscuro, cada sombra, buscando el brillo del oro, la promesa de un tesoro que alimentaba su delirio. Sus hombres se quedaron atrás, dos estatuas de brutalidad esperando una orden. «Isabel», dijo por fin, su voz untuosa intentando simular una amabilidad que era una ofensa. «He oído historias fascinantes. Cuentan que la fortuna te ha sonreído en este lugar olvidado por Dios. He venido a ver si es cierto, a ofrecerte mi protección. Una mujer sola con tanto valor necesita un benefactor». La palabra valor flotó en el aire, cargada de un significado doble, refiriéndose a un tesoro material, la única clase de valor que él entendía. Isabel permaneció en silencio, dejando que las palabras de él se disolvieran en la inmensidad de la nave. Su quietud era un arma. Lo miró directamente a los ojos y por primera vez no vio a un terrateniente todopoderoso, sino a un hombre hueco, un esclavo de su propia codicia. Vio la impaciencia en el leve tic de su mandíbula, la ansiedad en la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su propio muslo. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegaba ante él y aquel silencio lo descolocaba. «No hay ningún tesoro aquí, don Ricardo», respondió ella finalmente, su voz clara y serena, resonando con una autoridad que no provenía del dinero ni de la tierra, sino de la verdad. Señaló con la cabeza la pila de libros parroquiales que había dejado a la vista sobre un banco. «Estos son los únicos tesoros de la ermita, la memoria del pueblo». Él soltó una risotada, pero el sonido fue forzado, quebradizo. Se acercó a los libros, cogió uno con desdén, como si sostuviera algo sucio, y lo dejó caer al suelo con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. «No me tomes por idiota, mujer. Sé que has encontrado algo. Dímelo ahora, y quizás sea generoso. Mi paciencia tiene un límite, y el lujo de mi tiempo es algo que no puedes permitirte malgastar». La amenaza era clara, envuelta en la seda de una falsa cortesía. Fue entonces cuando Isabel decidió jugar su primera carta. No levantó la voz, no lo acusó, simplemente dejó caer una frase en el silencio tenso. «El padre Anselmo escribía mucho», dijo, como si hablara consigo misma. «Tenía una letra muy nerviosa, sobre todo en el otoño de 1961.
Escribía sobre la cosecha, sobre el tiempo y sobre el olivo más viejo de la linde norte, el que da sombra justo al mediodía. El nombre del padre Anselmo, el último párroco, el que supuestamente se había vuelto loco, golpeó a don Ricardo como una bofetada invisible. Su sonrisa se congeló en su rostro. La mención específica del año y de aquel olivo, un lugar que solo conocían los viejos de la zona, lo desarmó por completo. Aquello no era un dato que se pudiera encontrar en un mapa del tesoro, era un fragmento de un secreto enterrado. «¿Qué estupideces estás diciendo?», siseó, su máscara de control comenzando a resquebrajarse. Dio un paso hacia ella, su cuerpo tenso por la furia y una creciente inquietud. Sus hombres se movieron también, sintiendo el cambio en el ambiente, sus rostros adustos ahora teñidos de confusión. Habían venido a buscar oro, no a escuchar acertijos sobre curas muertos y árboles viejos. Isabel no retrocedió, se mantuvo firme, un faro de calma en la tormenta de la ira de él. Él decía que la tierra tiene memoria, don Ricardo, que guarda todo lo que se siembra en ella, no solo las semillas, sino también los secretos. Decía que a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, la tierra susurra los nombres de los que se perdieron en ella. Nombres como Arturo o Elena. Dejó que los nombres flotaran en el aire, los mismos nombres de los registros, los nombres de las víctimas olvidadas. El rostro de don Ricardo se tornó pálido, una máscara de cera bajo la luz mortiza. El sudor comenzó a perlar su frente. Aquella mujer no estaba loca, estaba informada. De algún modo había desenterrado el pasado que él y su padre se habían esforzado tanto en sepultar bajo capas de miedo y tiempo. La ermita, que él creía un simple escondite de oro, se había convertido en un tribunal, y aquella viuda en su juez. «¡Cállate!», gritó, su voz perdiendo toda su compostura y convirtiéndose en el graznido de un animal acorralado. «No sabes nada». Sus ojos se movían frenéticamente por la ermita, como buscando una salida no solo del edificio, sino de las palabras que lo estaban aprisionando. La opulencia de su traje, la seguridad de su poder, todo se desvanecía ante la simple mención de aquellos nombres. Isabel sabía que era el momento, el golpe final. Miró más allá de él, hacia la oscuridad del campanario, como si escuchara algo que solo ella podía oír. El padre Anselmo también escribió sobre las campanas. Continuó con su voz implacable y tranquila. Dijo que dejaron de sonar para las misas, pero que a veces, por la noche, sonaban solas. Tocaban por los que no tuvieron un funeral justo. Y a veces susurraban un nombre que no estaba en los registros. Un nombre que se fue a las Américas. La mención de su hermano fue la estocada final. Ignacio, el nombre que era el tabú de su familia, el pilar sobre el que se había construido la fortuna de su padre. Don Ricardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El aire pareció escapársele de los pulmones. En sus ojos ya no había codicia, ni ira, solo un terror puro y primordial. El terror de un hombre cuyo castillo de mentiras se derrumbaba a su alrededor. «¿Dónde está?», jadeó, su voz un susurro roto. «¿Dónde has encontrado eso? El diario». Ahora ya no buscaba un tesoro, sino la prueba de su crimen. Quería destruirla, silenciarla, como habían silenciado a tantos otros antes. Isabel no respondió, simplemente lo sostuvo con la mirada, una mirada que contenía todo el dolor de su pérdida, toda la fuerza de su amor maternal y toda la certeza de la justicia que por fin despertaba. En ese momento, ella no era una viuda desamparada, era la encarnación de todas las víctimas de su tiranía, la voz de los silenciados. En un arrebato de rabia impotente, don Ricardo lanzó un grito ahogado y barrió con el brazo los libros que quedaban sobre el banco, sus páginas amarillentas esparciéndose por el suelo como hojas muertas. Sus hombres dieron un paso al frente, pero él los detuvo con un gesto brusco. Sabía que la violencia física ya no serviría de nada. La batalla estaba perdida. Ella tenía un arma mucho más poderosa que cualquier matón a sueldo. Tenía la verdad. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la ermita casi corriendo, tropezando en su prisa por huir de aquellos muros que se habían convertido en su propia conciencia. Sus hombres lo siguieron, desconcertados, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y el desorden de los libros esparcidos.
El sonido del motor del Land Rover arrancando con violencia y luego alejándose colina abajo fue como el rugido de una bestia herida que se retira a su guarida. El silencio volvió a caer sobre la ermita, pero era un silencio nuevo, un silencio lleno de paz y de triunfo. Isabel exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, y se arrodilló, abrazando a sus 4 hijos, que se aferraban a ella temblando. Las lágrimas por fin corrieron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, ni de miedo, sino de alivio y de una justicia amarga y largamente esperada. Recogió con cuidado cada una de las páginas esparcidas, cada fragmento de la memoria que había sido su escudo y su espada. Miró a su alrededor, a las paredes de piedra que la habían acogido, al altar polvoriento que había sido su mesa, a las sombras que habían sido su compañía. Aquel lugar maldito, aquella ruina olvidada, no solo le había salvado la vida, le había devuelto la voz. Y con esa voz sabía que el silencio de Fuenteolvido estaba a punto de terminar para siempre. El silencio que don Ricardo dejó tras su huida fue más denso y pesado que el de los siglos de abandono. Era un silencio preñado de victoria, un vacío que resonaba con el eco de la justicia. Isabel permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo el temblor de sus hijos contra su cuerpo, un ancla que la mantenía en la orilla de la realidad. El miedo se había ido, reemplazado por una calma glacial, una lucidez afilada que le permitía ver con claridad el camino que se abría ante ella. Ya no era una fugitiva, era la portadora de una verdad tan antigua como la piedra, y esa verdad era un arma que acababa de aprender a empuñar. No se apresuró, la paciencia era una lección que la adversidad le había enseñado a la fuerza. Pasó el día siguiente en una quietud casi monacal, mientras sus hijos, sintiendo el cambio en el aire, jugaban en susurros entre los bancos. Releyó con atención los pasajes clave del diario del padre Anselmo, no buscando más secretos, sino la estrategia perfecta. Sabía que una acusación directa sería su palabra contra un hombre cuya riqueza podía comprar el silencio y la lealtad. Su plan debía ser más sutil, una corriente subterránea que erosionara los cimientos de su poder desde dentro, utilizando la propia conciencia del pueblo como su cómplice. Al amanecer del domingo, por primera vez en semanas, Isabel descendió de la colina. No se dirigió al cuartel de la Guardia Civil o al ayuntamiento, feudos del poder que don Ricardo controlaba. Su destino era la plaza del pueblo, justo cuando las familias salían de la misa mayor, con el alma supuestamente limpia y el corazón abierto. No gritó, no suplicó, se sentó en los escalones de la fuente de piedra, con sus 4 hijos a su lado, limpios y dignos a pesar de sus ropas remendadas, y colocó sobre su regazo uno de los viejos libros parroquiales, su cubierta de cuero agrietada por el tiempo. La gente se acercó, primero por curiosidad, luego por una extraña fascinación. Isabel no habló de crímenes ni de injusticias, habló de memoria. A una anciana de luto perpetuo le mostró con una sonrisa amable el registro de bautismo de su abuelo, un nombre que la mujer solo conocía por historias. A un joven agricultor le enseñó la caligrafía temblorosa que firmó el matrimonio de sus padres. Lentamente, con una voz suave que apenas se elevaba sobre el murmullo del agua de la fuente, comenzó a devolverle a Fuenteolvido los fragmentos de su propia alma, una historia que creían perdida para siempre en el polvo. Una oleada de emoción recorrió la plaza. Aquellos libros no eran un arma, sino un espejo en el que se reflejaban sus propias vidas, sus raíces, su identidad. Las miradas que se posaban sobre Isabel cambiaron. Ya no veían a la viuda enloquecida por el dolor, sino a una guardiana, una especie de sacerdotisa que había rescatado sus memorias del olvido. El respeto, silencioso pero profundo, comenzó a tejer una red protectora a su alrededor, más fuerte que cualquier muro de piedra. El miedo a don Ricardo, tan arraigado, empezó a parecer una sombra lejana. Fue entonces cuando Isabel, con una delicadeza calculada, mencionó las anomalías. Habló de las páginas de 1961, de la letra cada vez más febril del padre Anselmo. Señaló las anotaciones al margen sobre los desafortunados accidentes en las tierras del terrateniente, sobre las familias que partieron sin despedirse. No acusó a nadie, simplemente leyó los hechos, tal y como estaban escritos, y dejó que el silencio de la plaza hiciera el resto.
Los aldeanos, cuyas familias habían sufrido esas mismas pérdidas, comenzaron a conectar los puntos, a recordar susurros y miedos que habían mantenido enterrados durante años. La noticia de lo ocurrido en la plaza llegó a don Ricardo como un presagio funesto, transportada por la voz de un capataz nervioso. Su primera reacción fue una furia volcánica. ¿Cómo se atrevía esa pordiosera a desafiarlo? Pero la ira pronto dio paso a un pánico helado. Comprendió la genialidad de la estrategia de Isabel. No podía hacerle daño, pues ahora ella era un símbolo, la encarnación de la memoria del pueblo. Cualquier agresión contra ella sería una confesión pública de su culpabilidad. Estaba atrapado, no por la ley, sino por la verdad que él mismo había intentado sepultar. En su desesperación intentó contraatacar. Envió a sus hombres a la taberna para que esparcieran el rumor de que los libros eran falsos, que Isabel los había manipulado para extorsionarlo. Pero el veneno no surtió efecto. Demasiada gente había visto con sus propios ojos los nombres de sus antepasados, la tinta desvaída pero innegable del pasado. Los torpes intentos de don Ricardo por controlar la narrativa solo sirvieron para reforzar las sospechas en su contra, haciéndole parecer un hombre acorralado con algo terrible que ocultar. Su poder, antes absoluto, se desmoronaba como un castillo de arena. La estocada final de Isabel no fue una palabra, sino un gesto, un acto de una belleza poética y una crueldad implacable. No necesitó revelar el secreto del diario sobre el olivo. Al amanecer de un nuevo día, subió a la linde de las tierras de don Ricardo, al lugar exacto donde el olivo más antiguo proyectaba su sombra. Allí, sobre la tierra removida que solo un ojo atento podría notar, depositó un sencillo ramo de tomillo y romero silvestres, las hierbas del recuerdo y del duelo. Un pastor madrugador fue el único testigo de aquel acto silencioso. La noticia de aquel ramo conmemorativo se extendió por el pueblo con la velocidad del viento. No era una acusación, era un epitafio. Aquel simple manojo de hierbas transformó un trozo de tierra anónimo en una tumba sin nombre, un altar a la memoria de Ignacio y de todos los demás. Para don Ricardo fue como si hubieran erigido una lápida en la puerta de su propia casa, un recordatorio constante y público del pecado original sobre el que se cimentaba su fortuna. La presión psicológica se volvió insoportable. Cada mirada silenciosa en la calle era una daga. Su derrota fue absoluta, no en un tribunal, sino en el alma del pueblo. Su riqueza, la ostentación de su Mercedes ahora aparcada y cubierta de polvo, la opulencia de su hacienda, todo se había vuelto inútil. Eran el decorado de un rey desnudo. Una noche, sin despedidas, las luces de la gran casa se apagaron para siempre. Varios camiones, sin el logotipo de ninguna empresa conocida, cargaron con sus posesiones más valiosas al amparo de la oscuridad. La huida de don Ricardo no fue una retirada estratégica, sino la fuga vergonzosa de un fantasma ahuyentado por la luz de la verdad. Un nuevo amanecer llegó a Fuenteolvido, literal y figuradamente. Con la desaparición del terrateniente, el miedo que había envenenado el aire durante generaciones se disipó. La gente respiraba más hondo, sonreía más a un foro. Isabel y sus hijos bajaron de la colina, no como parias, sino como fundadoras de una nueva era. La comunidad, unida por fin, les ayudó a rehabilitar una pequeña casa encalada, cuyas ventanas se abrían a la plaza donde todo había cambiado. La ermita dejó de ser un refugio para convertirse en un símbolo de su resistencia. 5 años después, Fuenteolvido era irreconocible. La prosperidad había florecido, no por el hallazgo de un tesoro, sino por el trabajo de unas manos que ya no estaban atadas por el miedo. La opulenta hacienda de don Ricardo se había transformado en una cooperativa olivarera que repartía sus beneficios con justicia. El sonido de las risas de los niños, antes un murmullo tímido, ahora rebotaba con fuerza en las paredes encaladas de la plaza, un himno a la libertad reencontrada. Isabel, de pie en el umbral de su casa, observaba la escena con una serenidad profunda. Las líneas de su rostro contaban la historia de su sufrimiento, pero sus ojos brillaban con la luz de la paz y la sabiduría. Se había convertido en la matriarca silenciosa del pueblo, la guardiana de su memoria. En la antigua sacristía de la ermita, ahora restaurada y cuidada por todos, había fundado una pequeña biblioteca con los libros parroquiales y otros volúmenes donados, asegurándose de que el pasado nunca más pudiera ser borrado.
Sus hijos eran el testimonio vivo de su victoria. Mateo, convertido en un joven fuerte y respetado, dirigía con pericia la almazara de la cooperativa. Lucía, con una intuición heredada de generaciones de mujeres sabias, cuidaba de los enfermos con sus remedios de hierbas. Javier y la pequeña Sofía corrían por la plaza, sus rostros sonrientes y sus estómagos llenos, símbolos de un futuro que su madre les había conquistado con coraje e inteligencia. Estaban a salvo, por fin estaban en casa. Al atardecer, Isabel subía a veces a la ermita de San Ginés. El lugar, limpio y lleno de una dignidad recobrada, la recibía con un silencio amigo. Las campanas, su trabajo ya concluido, descansaban en paz. Desde allí, contemplaba el valle, las luces del pueblo que comenzaban a encenderse como un manto de estrellas caídas. No había encontrado oro ni joyas en aquellas ruinas. Había encontrado algo infinitamente más valioso, la fuerza de su propia voz y la certeza de que el verdadero tesoro no es el que se esconde bajo tierra, sino el futuro que se construye sobre los cimientos de la verdad. La historia de Isabel y los secretos de Fuenteolvido no es simplemente la crónica de una injusticia reparada. Es un testamento solemne sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y el poder. Nos enseña que las más grandes fortunas, construidas sobre el miedo y el silencio, no son más que castillos de arena esperando la marea de la verdad. Don Ricardo, con la ostentación de sus vehículos de lujo y la arrogancia de sus trajes a medida, poseía la tierra. Pero Isabel, desde la ruina y el desamparo, se adueñó del alma del pueblo. La ermita, aquel esqueleto de piedra que todos temían, se convirtió en la metáfora central de este viaje. La sociedad, en su ceguera, había desechado y maldecido el mismo lugar que guardaba su memoria y su salvación. A menudo, aquello que más tememos, los lugares abandonados de nuestra propia historia o de nuestro corazón, son los que custodian las respuestas que necesitamos. Isabel no encontró un tesoro de oro, sino uno infinitamente más valioso, el conocimiento que nadie puede robar, la verdad que, una vez liberada, tiene el poder de mover montañas. Su fuerza no nació de los viejos papeles que descubrió bajo el altar, sino que siempre residió en su interior, alimentada por el amor incondicional hacia sus hijos. El diario del párroco no fue un mapa hacia la riqueza, sino una llave que abrió la cerradura de su propia determinación. Fue el catalizador que transformó a una víctima en una estratera, a una viuda desamparada, en la arquitecta del destino de toda una comunidad. El verdadero poder nunca estuvo en las manos de don Ricardo, sino en el corazón de una madre dispuesta a todo por proteger a los suyos. Esta crónica nos recuerda que la justicia no siempre llega con el estruendo de un mazo en un tribunal. A veces se manifiesta en el susurro de un secreto revelado, en un ramo de flores silvestres depositados sobre una tumba sin nombre, o en el silencio de un pueblo que decide, al unísono, dejar de tener miedo. La derrota de don Ricardo no fue legal, sino moral. Se ahogó en el vacío de su propia alma, huyendo no de la ley de los hombres, sino del peso insoportable de la memoria que Isabel había despertado. La herencia de Isabel no se mide en hectáreas ni en monedas, sino en el sonido de las risas de sus hijos en la plaza, en el respeto de las miradas de sus vecinos y en la paz de un pueblo que aprendió a mirar su pasado de frente para poder construir un futuro. Ella nos demostró que la dignidad es el único lujo que no se puede comprar y que la resiliencia es el patrimonio más valioso que podemos legar. Su historia es la de todas las almas que, contra todo pronóstico, convierten las ruinas en un hogar y el silencio en un himno. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se encuentra ante su propia ermita de San Ginés, un lugar de miedo, de abandono, de desesperanza. Y es en ese preciso instante cuando debemos tomar una decisión. Podemos dar la espalda y huir como hizo el resto del mundo, o podemos tener el coraje de Isabel, empujar la puerta y descubrir que, en la más profunda oscuridad, a veces se esconde la luz más brillante, la fuerza que no sabíamos que poseíamos. La verdadera victoria de Isabel no fue expulsar a un tirano, sino devolverle a su gente la capacidad de recordar, porque un pueblo que conoce su historia, que honra a sus muertos y que valora la verdad por encima de la riqueza material, es un pueblo que nunca más podrá ser esclavizado. Las campanas de Fuenteolvido callaron, sí, pero su eco resuena eternamente, recordándonos que la voz de una sola persona valiente puede ser más poderosa que el silencio de 1000 almas atemorizadas.
Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este viaje y a darnos un me gusta. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir desenterrando estas crónicas del olvido, dando voz a aquellos héroes silenciosos cuyas batallas merecen ser contadas. Juntos podemos asegurarnos de que ninguna memoria vuelva a perderse en el polvo del tiempo. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. ¿Cuál es la verdad que te ha hecho más fuerte en tu propia vida? Queremos leer tu historia, porque en cada una de ellas, por humilde que sea, reside el poder de inspirar y de cambiar el mundo. Un corazón a la vez. Tu voz también es un tesoro, y este es el lugar para compartirla.